historias de animales con el gusto infantil está en Hijos de la Primavera, Vida y Palabra de los Indios de América, editado por el Fondo de Cultura Económica. En dicho volumen se hallan dos historias donde el tío conejo está presente: el conejo tramposo y la muerte del conejo. El primero es anunciado como parte de la tradición Cora en México y es una variación más del cuento Tío Conejo Comerciante de Carmen Lira. El segundo es insertado en la cultura Guave, pero a diferencia de los cuentos más conocidos donde aparece el conejo, en esta historia su astucia no le ayuda, pues al final muere al ser orinado por un zorrillo. Un ejemplo de los cambios y adaptaciones de los cuentos del Tío Conejo está en la versión de Lira, Tío Conejo y Tío Coyote, y en una versión reciente de la mexicana Natalia Toledo, en la cual el apelativo tío no es empleado. La anécdota es la misma, pero los contextos, aunque rurales, presentan matices. En cuanto a la forma de hablar de los personajes, esta nos conduce a giros dialectales de un país y otro. Veamos los inicios de los cuentos. Bueno, eso no es lo que voy a leer, pero como he olvidado darle enter, bueno, ahí está lo que dijo Carmen Lira. Tío Conejo y Tío Coyote de Carmen Lira. Una viejita tenía una huerta que era una maravilla. Allí encontraba uno todo: rabanitos, culantro, tomates, zapallitos y chayoticos tiernos, lechuga. Pero la viejita comenzó a encontrar los quelites de las matas de chayote y de zapallo comidos y después dañados por todos lados. Entonces hizo un gran muñeco de cera y lo pintó en la puerta. Pues señor, el caso es que el Tío Conejo era de aquel tequio, se metía en las noches y se daba 4 gustos buceando por todo. Hasta aquí la cita del inicio de Carmen Lira, Tío Conejo y Tío Coyote. Vamos ahora con el cuento del conejo y el coyote en la versión de Natalia Toledo. Sí. Conejo es de corazón alegre, ama las fiestas y le encanta vagar como hoja de maíz de la mano del viento. En una noche, bajo la jícara brillante de la luna, Conejo, orejas de totopo, tenía hambre, le chillaban las tripas mientras caminaba pateando un bote de hojalata. De repente levantó la vista y descubrió un huerto repleto de chile. Se escurrió bajo las púas del cerco y escogió para comer los más grandes que colgaban como aretes en las orejas de las matas. Al amanecer, el dueño de la milpa fue a dar su vuelta habitual y encontró en el suelo semillas regadas y pedazos de chile. En medio del desbarajuste descubrió las huellas del Tío Conejo, se rascó la cabeza y se fue a su casa. Con cera de abeja hizo un muñeco de tamaño de un hombre y lo puso en medio de la milpa para tenderle una trampa a Conejo. Hasta aquí el inicio de Natalia Toledo. Los inicios, aunque con variaciones, presentan el elemento que servirá de eje a la historia, el muñeco de cera. En estos fragmentos es claro cómo cada autora reescribe la anécdota, la dota de palabras propias de la región en la que son recolocadas las historias y además ambientan para lograr mayor verosimilitud. Así es que podemos plantear que las historias del Tío Conejo, asumidas desde la convención como historias para los niños, serían una construcción diacrónica también, que tendrá su origen en las narraciones orales más que en las versiones escritas. La diacronía implicará tanto las variaciones lingüísticas como las del contexto mimetizado en cada versión. El ícono que permanecerá será el conejo. Luego entonces, Tío Conejo es un constructo folclórico, lo que no implica asumir los cuentos en torno a él como unívocas y sin matices, pues entre países del mismo continente, como es el caso de América Latina, hay variaciones. El estereotipo del personaje que burla a los otros animales permanece, no así su representación hipertextual. El Tío Conejo y sus historias podemos pensarlas también como uno de los tantos palimpsestos en los que no cabe un texto original, hipotexto, porque como lo plantea Augusto Raúl Cortázar, cito, de acuerdo con los dictados de la ciencia folclórica, suponemos que las piezas recogidas son populares, anónimas, oralmente transmitidas desde tiempo inmemorial y enriquecen hoy una tradición que mantiene su vigencia colectiva en el seno del ambiente regional, donde los textos fueron documentos de boca del pueblo. A esto llamamos, con absoluta justificación, folclore literario.
Fin de la cita. Podemos decir entonces que los cuentos del tío Conejo son producto del folclore y su transmisión mediante la escritura forma parte de la sincronía entre oralidad y escritura. La escritura se vuelve un mecanismo para que mediante la letra continúe el viaje de historias en las que en este caso es el tío Conejo quien ocupe el lugar principal del escenario. Veamos otro inicio del cuento Tío Conejo Comerciante de Lira y el maíz de Tío Conejo, versión mazateca. Ahí está la versión de Tío Conejo Comerciante aparecida en farolito. Una vez, cito, Tío Conejo cogió una cosecha que consistía en una fanega de maíz y otra de frijoles, y como era tan maldito se propuso sacar de eso lo que pudiera. Pues bueno, un miércoles muy de mañana se puso un gran sombrero de pitas, se echó el chaquetón al hombro y cogió el camino. Llegó donde la tía Cucaracha y Tum, tía Cucaracha, que estaba tostando café, salió cobijándose con su pañuelo para no pastarse. ¿Quién es? Ah, Dios, trabajo, si es Tío Conejo. ¿Qué se le ofrece? Pase para adentro y se sienta. Aquí nomás, contestó Tío Conejo, si vengo de pasadita a ver si quiere que tratemos. ¿Qué le parece que vendo una fanega de maíz y otra de frijoles en una 11:30? Báileme ese trompo en la uña, regaladas, tía Cucaracha, pero la necesidad tiene cara de caballo. Necesidad, no necesidad. Ahora vamos a la versión mazateca. Una vez fue el Tío Conejo a pedir dinero a la cucaracha, cuenta del maíz que él iba a cosechar. La cucaracha le dio dinero y quedaron en que la entrega del maíz iba a ser cierto día, así quedaron, pero el dinero no le duró ni un día al Tío Conejo. Entonces fue a ver a la gallina y le pidió dinero a cuenta del maíz. La gallina se lo dio y el conejo le dijo que fuera a recogerlo cierta, el mismo que le había dicho a la cucaracha. Hasta ahí el inicio. Ahora vamos al inicio de la versión corta. Andaba una vez el conejito paseando cerca de su rancho en la loma cuando vio venir a la cucaracha. Oye vieja, por aquí andas. Conejo, cucarachita, te vendo un maíz que acabo de levantar. ¿Cómo no? ¿Cuánto es? Una troca. ¿Ya cómo lo das? A 25 pesos. Está bien, me conviene. Eso ando buscando. Por eso vine hasta acá. Hasta aquí el inicio de la versión core. Es importante ver cómo en las tres versiones se conserva el personaje de la cucaracha como el primero en aparecer. En los tres el grano vendido es el maíz. Importante también es considerar que el desarrollo final sigue en el mismo eje. El conejo engaña a los diferentes animales con los que se encuentra, haciéndoles creer que les entregará el maíz. Los animales caen en la trampa y son comidos unos por otros hasta que el cazador acaba con el último animal. Vale la pena mencionar que quizá por esta sarta de muertes Lira adjetiva al conejo como maldito para advertir a los niños que la conducta del conejo no es apropiada. Esto lo podemos ver aquí al final, lo tienen en la pantalla. Cuando terminaba este cuento, la tía Panchita siempre añadía con tristeza a Chará que Tío Conejo fuera a salir con acción tan fea. Yo más bien creo que fue tía Zorra que quien lo inventó se equivocara, porque Tío Conejo era amigo de dar que hacer, pero amigo de la plata y sin temor a Dios, eso sí que no. Entonces vean como aquí hay una defensa también de parte de Lira hacia la maldad, digamos. No cree que sea tan maldito como en un momento lo dice. Bueno, de acuerdo con Cantillano estamos ante los llamados cuentos de fórmula, en los cuales la forma es todo lo importante, así que la situación central es simple, pero su manejo formal tiene cierta complejidad y los actores son indiferentemente animales o personas. Tales cuentos se llaman de fórmula. Y de la cita, en este caso es evidente que estamos ante cuentos de animales cuya diégesis se mantiene. De esta manera podemos suscribir la idea de la migración de los cuentos que en palabras de Cantillano apoyó Krape. Sí. Por su parte, Alexander Krape opina que los cuentos de animales son los más y que el hombre siempre ha mostrado interés por ellos.
por interés propio, sino es que por curiosidad intelectual. No cree que el hombre negro tuviera que esperar la llegada del blanco para inventar dichos cuentos, pero también apoya la teoría de la migración de los cuentos en vastas regiones. La historia narrada y vuelta a narrar se convirtió en parte de la sabiduría tradicional de las regiones donde estos animales ni siquiera existían y el origen y la explicación o la moral fueron olvidados. La analogía, dice, también juega un papel importante. Una vez que el cuento tiene éxito, surgen las imitaciones como de la cita. La migración de los cuentos equivale para nosotros a una migración de la historia y de las concepciones arquetípicas en torno a los personajes colectivos. De ahí el conejo sea personaje recurrente en cuentos de una vasta región de Latinoamérica. Debido a lo anterior, hay que asumir la oralidad como acto colectivo que crea y recrea una y otra vez una historia eje, por ejemplo, la del conejo que engaña al coyote para escapar del muñeco de sed. Si las ideas migran, desde luego que las historias y los cuentos también. Algunos quedarán fijados una y otra vez mediante la palabra escrita, sobre todo cuando se trata de salvar las riquezas de las historias. De acuerdo a cuando es posible pasar a la letra en las historias, no estamos ante comunidades de oralidad primaria. Se trata de comunidades en las que, como en el caso de Costa Rica, Carmen Lira y otras profesoras pudieron reestructurar la conciencia mediante la escritura. Más que cualquier otra, la invención particular de la escritura, dice Aung, ha transformado la conciencia humana. Ha sido entonces porque existe tal conciencia que es posible que tengamos acceso a las diferentes historias. En este caso de Tío Conejo, con tal acceso nos enfrentamos también a una diversidad mimética que nos acerca a los contextos en que fue reconstruido cada relato. Incluso nos da las pautas de los estilos literarios de cada recreador. En el caso de Costa Rica, oralidad y literatura, vuelta binomio, literatura folclore, tuvo un gran peso en la dinámica cultural. Hemos visto que la oralidad está relacionada con la migración de los cuentos. Por ello hay que prestar atención para no caer en absurdas búsquedas de lo auténtico, de lo único. En el caso de las historias del Tío Conejo, ¿dónde podríamos hallar su autenticidad? ¿En qué grupo? ¿En qué momento? En nuestra búsqueda de material acerca de los cuentos del Tío Conejo, hallamos un texto nicaragüense digitalizado por la Fundación Enrique Bolaños. En él se afirma sin problema, cito, los cuentos del Tío Coyote y del Tío Conejo son nicaragüenses o traídos aquí por las antiguas tribus que poblaron la región del Pacífico de Nicaragua precolombina. Fin de la cita. En el caso de la escritura de Carmen Lira, Odile Cantillano cita lo que Harry Theonis escribió. Carmen Lira solo puede ser comparada con nuestro Joel Chandler. Ambos han relatado con encanto y humor comparables los hechos del pillo, hermano conejo y sus amigos o víctimas, el hermano lobo, la hermana gallina, el hermano zorro. Estas visiones devienen estudios reduccionistas porque olvidan o ignoran tanto la versatilidad de las historias como la propia inventio de cada autor. Es por ello que hasta aquí afirmamos que los cuentos de Tío Conejo escritos por Lira son únicamente una recreación de cierto folclore latinoamericano. La escritura convirtió las historias en una suma entre letra y folclore que devino una peculiar forma de cuentos de fórmula, los cuentos latinoamericanos de animales. Muchas gracias. Gracias, María del Rocío. Pues, ¿qué les puedo decir antes de pasar a las preguntas? Aprendí mucho con estas dos mesas, me tocaron la fibra de mi corazón las dos. Una porque no sabía que el dragón se paraba al lado izquierdo mío, me podía hablar, porque ahí está mi corazón y me puede enamorar. No sé quién realmente es el dragón, pero me imaginé muchísimas cosas, hasta me imaginé a mi hijo, puede también ser un dragón para mí. En el caso de María del Rocío también me tocó una fibra súper importantísima para hoy en día. Educar a los estudiantes de primaria a través de la literatura. Enseñarles, no obligarles a leer los libros, porque eso es algo para mí estúpido.
cuando a alguien se le obliga a leer un libro, pues es una imposición y jamás lo va a leer. Hay que enseñarles a amarlos, a respetarlos, a quererlos, cosa que hizo esta Lira, la profesora Lira, María de Lira, Carmen Lira, y necesitamos muchas Cármenes Liras ahora. Es importantísimo en el caso de México. Pues si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacerles a nuestras compañeras, pues háganles. Esta es para la que estaba en lugar de Aida. Ajá. ¿Está la traducción del cuento? Al español, obviamente. Bueno, no hay muchas traducciones al español y la traducción de este texto la hizo Aida. De hecho está en línea, entonces puedes poner el título del texto, el autor, y sale en un blog. No recuerdo el nombre, pero sale inmediatamente en línea. Gracias. Y ella hizo la traducción. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿O algún comentario? Perdón, ¿hay algún libro que sustente el aspecto teórico de la Constitución? Bueno, yo no podría responder eso, pues no soy la autora del texto, pero puedo anotar la pregunta y se lo doy a la autora, porque yo solo vine a leer el texto de Aida, quien por causa de fuerza mayor no pudo venir. Entonces, yo no soy la autora del texto. ¿O alguien no sabe la respuesta? ¿Algo más que quieran comentar? Acá, María Rocío. Con tus lecturas de los textos de Carmen Lira, has llegado a deducir por qué precisamente la figura del conejo, por qué escogió esa figura, por qué ese animal. Yo creo, también también como en algún momento lo dije en la lectura hipotéticamente, que tiene que ver mucho porque fue la figura más recreada tanto por este norteamericano como en el espacio geográfico de Latinoamérica. Es una figura recurrente, el conejo, tío, ¿no? Pero conejo. Ahora, ¿por qué? Eso me falta todavía averiguar por qué ese conejo, pero bueno, fue esta figura recurrente por muchos autores, acompañada de otros animales como el coyote, la gallina. ¿Algo más? Perdón, Sí. desde el punto de vista arquetípico y a nivel infantil, niños, ¿verdad? Y sobre todo pequeñitos, porque el conejo como que es una cosa muy común, pudiera pensar que es de los primeros que el niño, alguien del que el niño le atrae. Desde ese punto de vista, ¿qué representa él? ¿Se ha sabido qué representa el niño? Si es la actividad, si es desde el punto de vista arquetípico. En el niño, no precisamente, pero hay un texto que encontré donde hablan precisamente sobre esta figura como arquetipo. Es un texto que me parece bastante interesante, pueden acceder a él mediante el internet. Se llama, es una entrevista a Alex Capriles. Está en una publicación que se llama Disertaciones, Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social. Aparece la versión PDF. Bueno, para Alex Capriles, el tío conejo como arquetipo se perfila, él está hablando de Venezuela en el siglo XIX, cuando a la luz de las guerras federales y el anarquismo surge un estado de arbitrariedad y ruptura institucional, de personalismo político, de poder que inmediatamente invoca pues al pícaro. Y es ahí, dice Capriles, donde yo hago el vínculo con el tío conejo. Tío conejo celebra la picardía Croya, se anuncia a viva voz, eso es lo que dice, como arquetipo. Muchas gracias.
interpretar. Yo tengo una duda, ¿por qué tío conejo? ¿Por qué tío? ¿Solamente para familiarizarse? Porque generalmente en varios países, no en muchos, es una forma recurrente de hablar, incluso aquí, por ejemplo, en algunos lugares de Oaxaca, se saluda a la gente mayor con el apelativo tío, buenos días tío, aunque no haya ningún vínculo sanguíneo que sea tío. Lo mismo, por ejemplo, en El Salvador, lo mismo en Colombia. Entonces tío es como el apelativo que podríamos decir es el equivalente en los contextos rurales al don o al señor conejo. Entonces en los contextos rurales, que es sobre todo el contexto que se recrea, es tío la palabra. Aquí hay un librito que me trajeron hace poco de El Salvador, es un libro pues sí, infantil, y también de Anderson, también es tío conejo, ¿no? Los cuentos del tío conejo, colección bonita. Pues sí, vean la otra representación, ¿no? Es más infantil la representación gráfica, pues se acerca más a un dibujo plenamente infantil más que a un dibujo trabajado. Desde el punto de vista simbológico, la luna al conejo está generalizado en Latinoamérica. Sí, hay un estudio de Matos Moctezuma donde precisamente habla de esa generalización y afirma que sí existe esa generalización, que tiene que ver mucho con lo que plantea Darcy Ribeiro, esta existencia, digamos, de cierta tradición en los pueblos que le llaman festivos, que son los pueblos mesoamericanos y andinos, parte de una misma historia, de una misma historia de narración, con tanto contenido como significado. Sí, desde el significado, sí, sobre todo el significado simbólico. Yo vamos a hacer una pregunta. ¿La versión de Natalia Toledo es bilingüe? ¿Está en zapoteco y en español? Sí, está en zapoteco, eso no lo traje. Luego me critican de que soy una biblioteca ambulante, pero sí está en la versión zapoteca, español, que es bilingüe. ¿Qué otras obras tiene Carmen Lira? Carmen Lira, aparte de Cuentos de mi tía Panchita, tienen Una silla de ruedas, que es una novela, tiene Banda Nociones, que ya es un texto, digamos, no pensado para niños, ya es pensado para una población adulta. Tiene en Banda Nociones, sobre todo, hay una crítica social y política a los contextos, digamos, de desigualdad social en Costa Rica. Y hay un cuento que la editorial de Costa Rica, así se llama, acaba de publicar, que es una compilación de narraciones no infantiles que aparecieron en diversos diarios y revistas a lo largo de los años 20 hasta los años 40 en Costa Rica. Hay que decir, bueno, ya sé que me estoy extendiendo, pero es muy importante saber. Hay que saber que Carmen Lira, una vez que fue militante del Partido Comunista, fue corrida de su trabajo. Entonces dijeron, ya no está usted autorizada para dar clases a los niños. Y después, como parte de esta militancia, fue exiliada, vivió un año aquí, en México. Aquí murió, porque llegó ya muy enferma de cáncer, y ella pidió, antes de morir, cuando se sentía muy enferma, que la dejaran volver para morir en Costa Rica, y no lo permitieron. Murió aquí. Es una figura muy interesante, muy olvidada en Latinoamérica. Ahora ya está siendo vuelta a la fama
Costa Rica, y el billete de más alta denominación, que es el de 10,000 pesos, tiene la figura de Carmen Lira en Costa Rica. Pero en su momento la patearon casi literalmente. ¿No sabes si Carmen Lira tiene otros manuscritos? Otros manuscritos. Sí. Como fue una investigadora de la oralidad, me imagino que debe de tener más obra que no se haya publicado. Hay un portal que es un repositorio donde que está en accesos por internet, en el que trabajó sobre todo una maestra que ahora no recuerdo, donde recopila todo lo que hasta este momento han podido hallar de Carmen Lira, tanto en rubros infantiles como una revista señera donde se pueden encontrar muchos textos infantiles o no, el repertorio americano, también sin la cual no se comprende mucho de la historia literaria y cultural de la cultura. Luego damos un taller sobre Carmen Lira. Yo tengo una duda del año de la obra de Los Dragones. 1988. Gracias. ¿Algo más que deciden leer o preguntar? Pues para finalizar esta mesa, te entrego su constancia de participación. Carla. A María del Rocío, un aplauso para ella, por favor. Y pues a Aida Rodríguez, que yo, Paulina Reina. Pues muchas gracias. Nos vemos a las 12:20, ¿verdad? Aquí en el salón de actos, y también va a haber otra mesa simultánea en la sala, ¿verdad? Pues gracias por asistir. Pero ya sabemos
se valora. ¿Y dónde se valora? Yo me quedé con mucha curiosidad porque Esta es la